Hola, bienvenidos a este taller donde vamos a aprender muchos detalles de los ácidos omega 3 y sobre todo su relación y su mejor beneficio para bajar los triglicéridos. Mi nombre es Lina María González Duque, yo soy médica, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en genética humana de la Universidad de Antioquia. Vamos a ver entonces o aprender y a repasar una comparación que hice bien importante con algunas guías de nuestro ministerio con las recomendaciones que tenemos sobre los ácidos omega 3. Nosotros tenemos nuestros ácidos omega 3 en dos presentaciones, como ustedes pueden visualizar. Tenemos una presentación donde viene el frasquito que trae 30 cápsulas y tenemos la otra presentación donde el frasquito trae 90 cápsulas. Nutrilite ha desarrollado este producto pensando en los requerimientos nutrimentales que necesita nuestro cuerpo para poder absorber mejor estos ácidos grasos esenciales, en nuestro caso los ácidos omega 3 de Nutrilite. Les decía entonces que en la presentación este tarrito viene muy atractivo, tapa de rosca a presión que nos va a permitir mantener el producto en óptimas condiciones una vez que lo abramos, y algo importante es que no tiene colorantes artificiales. Vamos a empezar por compartir con ustedes cuáles son las indicaciones. La principal indicación para las personas que son sanas y no sufren de ninguna enfermedad, la recomendación que tenemos es una cápsula cada 8 horas, preferiblemente con las comidas. Y tú puedes utilizar pues cualquiera de las dos presentaciones que tenemos. Es ideal este producto para quienes estén expuestos a largas jornadas laborales, contaminación y mucho estrés. Ideal para personas que no consuman con mucha frecuencia pescados, mariscos, vegetales, soya, nueces. Ideal para personas que quieren tener los beneficios de estos ácidos omega 3, pero que no quieran experimentar molestias comunes con otros suplementos del pescado, como por ejemplo el aceite de bacalao, que uno se toma eso y uno queda con ese sabor aquí a pescado. Eso es algo muy importante de nuestro producto, que esa cápsula que viene de color oscura para protegernos de la degradación de esos rayos del sol y poder mantener esa concentración de nutrientes adecuados, es muy interesante que ella se va a romper no en el estómago, sino más abajo en el intestino, específicamente en el duodeno, es donde ella se va a estallar y ahí es donde se va a hacer esa absorción para que nadie quede con memoria gástrica o con esa sensación de sabor a pescado. Eso es algo entonces maravilloso de nuestro producto. Entonces repito, personas sanas, lo que recomendamos es una cápsula cada 8 horas, preferiblemente con las comidas de ácidos omega 3. Pero yo hoy quiero compartirles que hay una indicación que podemos utilizar mucho los médicos, lo usamos ya con fines terapéuticos, y yo lo que quiero compartir hoy es con mis colegas de ellos cómo pueden usar estos suplementos de ácidos omega 3 en personas que tienen un diagnóstico de hipertrigliceridemia. ¿Qué es eso? Personas que tienen los triglicéridos supremamente altos. Aquí vamos a tener que usar dosis mucho mayores los médicos, porque nosotros nos tenemos que acoger a las guías del Ministerio de Salud y de Protección Social de las dislipidemias del año 2014. Específicamente, amigos colegas, eso lo van a encontrar en la página 43. Y ahí vamos a entender que según las dosis que nosotros debemos cumplir en estos pacientes, nosotros los médicos debemos recomendarles a estas personas 3 cápsulas de ácidos omega 3 cada 8 horas, preferiblemente con las comidas durante 3 meses. Y en 3 meses debemos volver a hacer los controles para estar seguros y verificar cómo nos están respondiendo los pacientes. Así que ese examen control es básico, y una vez que los triglicéridos se normalicen, podemos continuar con una cápsula cada 8 horas. Quiero compartir con ustedes algunas ventajas de nuestro complejo omega 3 de Nutrilite. Este producto es un producto formulado sobre la base de aceites de semilla de soya, de linaza y de pescado, que nos va a ayudar a proporcionar estos ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo necesita. Nuestro cuerpo, muchachos, no es capaz de producir esos ácidos grasos, por eso se llaman ácidos grasos esenciales y los debemos consumir en estos productos o en los suplementos. Pero ¿qué es lo que trae nuestro producto? Está compuesto por ALA, que es el ácido alfa-linolénico, por EPA, que es el ácido eicosapentanoico, y por DHA, que es el ácido docosahexanoico, es decir, una forma equilibrada de ácidos grasos
o lípidos que conocemos. Y las funciones de estos ingredientes es intervenir en funciones adecuadas en el sistema cardiovascular y en la memoria. Más adelante tendremos un taller con el doctor Zoilo Cuellar, donde nos va a hablar la importancia de los ácidos omega 3 en las personas que sufren de ojo seco. Pero hoy me voy a enfocar sobre todo en esta parte de los triglicéridos. Nuestro producto contiene aceite de limón agregado, y esto va a ser muy importante porque eso es lo que va a eliminar ese sabor desagradable o residual que puede haber de pescado cuando se consumen otros suplementos. Quiero empezar por explicarles que ustedes van a escuchar hablar de forma popular de los ácidos grasos omega 6, y esto lo que significa es ácido linoleico, y los ácidos grasos omega 3, eso significa es ácido linolénico. La única diferencia es una N. Entonces, es tan complicado que es mejor decir omega 3 y omega 6. En nuestro caso de Nutrilite, pues tenemos el CLA 500, sería el omega 6, y los ácidos grasos omega 3, nuestro ácido linolénico. Pero ¿por qué es necesario incorporar estos ácidos grasos esenciales al organismo? Entonces les decía que nuestro cuerpo está formado por millones y millones de células, y todas las células del cuerpo, muchachos, están formadas por estos aceites. Toda la membranita que vimos en el colegio, eso está formado por estos ácidos grasos esenciales. Y estos ácidos grasos son muy importantes para bajar los triglicéridos, hacer prevención primaria de enfermedad cardiovascular, son importantes en la falla cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 40%, son muy importantes en las arritmias ventriculares asociadas a enfermedad coronaria, en personas que tengan después de un infarto de miocardio, en procesos para poner regular y normalizar la presión arterial, en procesos de coagulación porque los omega 3 van a poner la sangre un poquito más líquida, vamos a poder mejorar el colesterol, vamos a tener una función antiinflamatoria impresionante, ahorita les voy a explicar con mucho detalle eso, y son muy importantes durante el embarazo para el crecimiento y el desarrollo del feto. Pero quiero empezar por recordarles a los colegas del área de la salud, o por explicarles a ustedes, la comunidad general, que los médicos tenemos unos grados de recomendación, o todas las personas del área de la salud, según el nivel de evidencia para todo. En este caso les voy a mostrar los de los ácidos omega 3. Cuando nosotros tenemos una recomendación clase 1, eso significa que la fuerza de esa evidencia es una intervención útil y efectiva, o sea que eso es como palabra de Dios para nosotros. Cuando tenemos una recomendación 2A, significa que hay evidencia y eficacia a favor de su uso, pero entonces no es todavía palabra de Dios. Cuando tengo clase 2B, significa que hay uso y eficacia menos establecida, pero se pueden utilizar. Y cuando hay una evidencia clase 3, significa que la intervención no es útil ni es efectiva, o sea que no se ha mostrado como ningún beneficio en las personas. Y en el nivel de evidencia hablamos de A mayúscula cuando hay suficiente evidencia de estudios clínicos, B mayúscula cuando tenemos limitada evidencia de estudios clínicos y no clínicos, y evidencia grado C mayúscula cuando tenemos la opinión de expertos o estudios de caso, que todavía eso no tiene como tanto poder. Aquí voy a referirme a las guías colombianas de cardiología. ¿Qué debe saber un médico sobre los ácidos omega 3? Eso está publicado en la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Federación Diabetológica Colombiana. Esta es la revista colombiana de cardiología del año 2009, el volumen 16 y suplemento número 1, donde mis colegas pueden encontrar toda la información de cómo debemos utilizar los ácidos omega 3. Ahora que ya entendimos esta explicación general, les voy a mostrar qué es lo que encontramos a nivel científico de las recomendaciones sobre los ácidos omega 3. Vamos a evaluar o a encontrar que la primera indicación que tenemos es personas con hipertrigliceridemia, y la recomendación y nivel de evidencia es el 1A. ¿Qué significa eso? Casi palabra de Dios. Un médico te puede decir lo que sea de que no le gustan los ácidos omega 3, pero si es un paciente que tiene hipertrigliceridemia, él se debería de ir a leer y a estudiar porque le falta información, porque tenemos nivel de evidencia 1A. Lo que se recomienda de ingesta y dosis aproximada sobre EPA y DHA son cápsulas entre 2 y 4 gramos al día
para poder cumplir con ese requerimiento es que de ácidos omega 3 de Nutrilite, los amigos colegas médicos debemos formular 3 cápsulas de ácidos omega 3 con cada comida para poder cumplir con ese requerimiento. En falla cardíaca con fracción de eyección menor del 40%, pues la evidencia es 2A y tipo B. Fíjense que para estas otras enfermedades, prevención primaria, enfermedad cardiovascular, posinfarto de miocardio, arritmias ventriculares, glomerulonefritis, todo se recomienda con 1 gramo al día. O sea que cuando yo me consumo 1 gramo al día y con nuestros ácidos omega 3 de Nutrilite, ahorita vamos a ver que vamos a estar casi llegando a ese gramo al día, pues yo me voy a estar protegiendo y previniendo de muchísimas enfermedades. Pero voy a explicarles un poquito aquí en estos dibujos tan hermosos que es el ácido omega 3. El ácido omega 3, cuando vemos esta cadena, esto que veíamos de química en el colegio, estas punticas son los carbonos. Se llama ácidos omega 3 porque se nombran los carbonos de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Cuando en el carbono 3 viene esta otra rayita, ese se llama el segundo o primer doble enlace. Cuando está esta rayita ahí, por eso es que este es el ácido omega 3. En cambio, miremos tan bonito el omega 6. Está el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y en el carbono 6 aparece la segunda doble rayita, el segundo enlace, por eso es que esa es la molécula estructural o química de los ácidos omega 6. Muy bien, pero vamos a ver cuál es el mecanismo de acción sobre la disminución de los triglicéridos. Lo que hacen los ácidos grasos omega 3 es disminuir la lipogénesis, eso significa la formación de todas estas células grasas. Vamos a tener disminución de la actividad de una enzima que se llama la diacilglicerol acetiltransferasa y el ácido fosfatídico. Vamos a tener disminución de una lipasa que es hormonosensible. Vamos a tener un aumento en la beta oxidación proximal en el hígado y vamos a tener un aumento en la degradación de la polipoproteína B y eso para todos nosotros, los del área de la salud, pues es importante saber exactamente en dónde es que eso funciona. Cuando nosotros vemos los ácidos grasos omega 6 en estos diferentes colores moraditos, vamos a entender que esos ácidos grasos omega 6 se tienen en el cuerpo que ir convirtiendo en diferentes formas, pero los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos proinflamatorios. Cuando vemos los del área de la salud de esto, vamos a ver que ese ácido omega 6 se va a convertir en ácido araquidónico y eso me va a desencadenar toda la cascada proinflamatoria que vamos a tener en el cuerpo. En cambio, los ácidos grasos omega 3, que aquí lo vemos, entonces miren, carbono 1, 2, 3, doble enlace, este es el omega 3, se va a tener que convertir en el cuerpo en EPA, ácido icosapentanoico, y se va a tener que convertir en el cuerpo en DHA, que son las dos moléculas buenas y que nos van a favorecer toda la cascada antiinflamatoria. Y aunque yo sé que este dibujito se ve muy complicado, es importante para los del área de la salud. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver en la diapositiva que el ácido linoleico, o sea el ácido graso omega 6, se va a convertir en ese ácido araquidónico y esto en todas las membranas del cuerpo me va a favorecer que aparezcan un montón de productos que favorecen la inflamación. Entonces, repito, los ácidos grasos omega 6 son más proinflamatorios. En cambio, los ácidos grasos omega 3, aquí tenemos el ácido alfa-linolénico, se va a convertir en EPA, EPA, y esto va a ir también a producir un montón de estas sustancias, pero las que son antiinflamatorias. Ahora vamos a ver cuáles son específicamente esas sustancias. Aquí podemos ver los efectos metabólicos de los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos derivados del ácido araquidónico y de los ácidos eicosapentanoico. Aquí voy a tener 3 tipos de células, las plaquetas, las células endoteliales y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Cuando yo veo las plaquetas, entonces vamos a ver que aquí tengo al lado izquierdo la AA, es el ácido araquidónico, es como el malo, el proinflamatorio, y todo lo que venga de él va a ser favorecer la inflamación, o sea que esto que vemos aquí, tromboxano A2, agregación plaquetaria, vasoconstrictor, es lo malo. Pero cuando vemos lo que me va a hacer el omega 3 a través del EPA, y esta vía de la ciclooxigenasa, todo esto es bueno, que se active el tromboxano A3, que es biológicamente inactivo, y en la célula endotelial tener el EPA activo para que se me produzca más prostaciclina I3, que es vasodilatador y que me va a activar la parte de la antiagregación plaquetaria, eso va a ser algo muy bueno.
En los leucocitos, cuando yo veo este EPA, me va a favorecer a través de esta otra vía, que es la vía de la lipoxigenasa, la formación de leucotrieno B5 antiinflamatorio no quimiotáxico que me inhibe la adhesión de estas células glóbulos blancos, que eso es algo muy importante. Entonces, en conclusión, los que no son del área de la salud que están entendiendo que los ácidos omega 6 son proinflamatorios y que los ácidos omega 3 son antiinflamatorios. Pero con esto repasamos todos los del área de la salud exactamente cuáles son las proteínas que se me van a producir antiinflamatorios y en dónde voy a bloquear esa cascada para poder tener esos beneficios. Por eso, personas que sufran de alguna enfermedad inflamatoria como artritis, artrosis, asma, no deberían de tomar suplementos con ácidos omega 6, sino que antes les conviene tomar suplementos con ácidos omega 3 y les sirve también el ajo, que realmente tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias. Y si vemos esta cascada, es lo mismo que acabé de escribir, pero vamos a repasar para los del área de la salud que este ácido linoleico, la omega 3, se me va a convertir en EPA y en DHA y esto me va a favorecer toda esta cascada que tiene que ver con toda la parte antiinflamatoria. En cambio, el uso de estos ácidos omega 6 me va a favorecer todas estas proteínas que van a tener mayor actividad proinflamatoria. Por eso es que me encanta explicarles a ustedes que no me gustan esos suplementos donde le venden a uno el omega 3, el 6 y el 9 juntos. ¿Por qué? Porque tú de pronto tienes una tía que tiene una de esas enfermedades y el omega 3 le va a hacer bien, pero el omega 6 ya entendimos que no le va a hacer bien. Por eso lo más inteligente, y eso me encanta de nuestra corporación y de nuestros científicos, que tienen supremamente claros que esos suplementos tienen que venir separados, porque depende del beneficio que yo tenga en cada persona. Yo, una persona que tenga lupus, esto es para los del área de la salud, los médicos, que son los únicos que podemos tratar las personas enfermas, pues no le podemos poner a una persona con lupus, con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, CLA500, necesitamos ponerle, son productos antiinflamatorios como ácidos omega 3 y ajo. El metabolismo de las grasas en el cuerpo es muy hermoso. Ustedes imagínense que aquí se están consumiendo un delicioso helado de fresa. Usted se va a pasar ese heladito de fresa, eso va a pasar por el esófago, el estómago, el intestino, ahí se va a formar esa primer molécula que nos acordamos que nos hacían pintar en el colegio, el kilomicrón, eso va a tener que pasar y aquí por estos capilares, partes se van a volver ácidos grasos libres, se nos van a ir para el banano, se nos van a ir a acumular, otros se van a ir para el músculo y otros van a irse para el hígado. Ese kilomicrón que se llama remanente va al hígado y ahí se va a formar el VLDL, que es el colesterol muy malo, y esto se va a ir otra vez a los capilares, y ese colesterol muy malo, otra vez se nos va a ir para el banano, o van a quedar circulando, o se van a ir para el músculo, y parte de esto va a seguir por aquí su proceso, y finalmente va a pasar de volverse muy malo a volverse malo, que es el colesterol LDL, y aquí vienen a aparecer los buenos, mire qué tan lindo, las HDL, son pequeñitas, como yo les he explicado muchas veces, estas HDLs tienen que cargar estas moléculas malas para que eso no se venga aquí a acumular. Entonces yo les he explicado varias veces que Sergio Castro, que es mi esposo y mide 1,90, yo jamás sería capaz de cargar a Sergio sola, todo completo, pero si yo a Sergio lo partiera en pedacitos, yo sí sería capaz de cargar la cabeza de Sergio, el brazo de Sergio, la pierna de Sergio. Y a mí me encanta explicarles este ejemplo porque cuando viene un chorizo, la HDL, imagínense que es pequeñita como yo, y el chorizo es Sergio, entonces uno no puede cargar el chorizo completo. Si ustedes se mastican la lecitina lo que me hace es dividir esa grasa en pedacitos más pequeños. O sea, si el chorizo está partido en pedacitos más pequeños y yo soy la HDL, que miren que es la más pequeñita de todas, yo puedo cargar esa grasa. Pero ¿qué pasa si yo vengo y veo a Sergio que mide 1,90 y le da un patatús ahí, yo no lo puedo cargar? Pues yo ahí lo pongo a un ladito de la pared del vaso y quédese ahí, mijito, porque yo a usted no lo puedo cargar, voy a ir a cargar a Felipe, que puedo cargar a Felipe. Eso es tan bonito de entender, porque ahí es donde uno puede entender qué es lo que hace la lecitina, partir esa grasa en pedacitos pequeñitos. Si favorecemos todo eso, pues nos va a ayudar a que podamos absorber eso mejor. Quiero presentarles, mire, este es el kilomicrón grande, luego se vuelve en colesterol muy malo, aquí hay un intermedio, viene malo
y ya este es el bueno. Entonces miren que el bueno es el más pequeñito de todos. Necesitamos partir esas grasas en pedacitos pequeños. O estoy tomando Slimetry o estoy tomando lecitina. Si yo quiero ayudar a mi cuerpo a transportar mejor todas esas grasas, entender eso es algo muy bonito. Y por dentro, para que ustedes vean cómo es la estructura de esos nombres raros que yo digo, que la polipoproteína, es porque miren, ella es esta bolita circular, estos son, se llama triglicérido, miren qué bonito, porque tiene 3 cadenitas, 3 ácidos grasos, 1, 2, 3, por eso es que se llama triglicérido. Cuando está solito, Jenny, mírelo acá, ácido graso libre, porque está solito, pero cuando están las 3 cadenitas se llama un triglicérido. Y aquí vamos a ver que todo esto tiene unos transportadores, unas puertas, unos receptores para poder entrar, y nosotros los paisas, los antioqueños, tenemos unas de las mayores poblaciones donde tenemos más alteraciones en esas dislipidemias o en el metabolismo de colesterol, triglicéridos y de todo esto. Los ácidos grasos entonces los vamos a poder encontrar en aceites vegetales, el omega 3 en la soya, girasol, el maíz, oliva, la vamos a utilizar en la cocción de alimentos, y las fuentes de ácidos omega 3 en los vegetales más importantes estarían la linaza, la soya, semillas de calabaza, las nueces. Los animales son importantes fuentes de ácidos omega 3, el atún, el salmón, el arenque, que es delicioso, lo probé por allá en Noruega y yo estaba emocionada porque yo diciendo en todos los entrenamientos que los peces que tienen más ácidos omega 3 son el salmón, el arenque, y cuando aquí, ¿quién ha probado arenque? Vinimos a probar ese arenque porque fuimos este año pasado a Noruega, y qué pescado tan delicioso, o sea, cómo marinan ellos el salmón. Es impresionante el contenido de esos ácidos omega 3 y tanto salmón que ellos comen. Ese es el único viaje que nosotros hemos llegado y ninguno de los 4 aumentó la grasa, o sea, todos llegamos con menos grasa y mejor masa muscular, porque definitivamente se alimentan demasiado bien. Pero, ¿por qué es necesario incorporar estos ácidos grasos esenciales al organismo? Es importante incorporarlos porque no los puede producir nuestro cuerpo. Y eso para nosotros, los paisas, es supremamente grave, muchachos. Los invito a que mejoremos el consumo de peces. No sirve bagre, ni trucha, ni tilapia, porque son peces de río. Necesitamos peces del mar, salmón, atún, otros peces para que mejoremos eso. ¿Por qué? Nosotros, el omega 3 es muy importante para el cerebro y no voy a hablar de eso, pero el 40% de las neuronas está formada por ácidos omega 3 y nosotros no comemos casi pescados que provengan de estas fuentes del mar, sino más peces del río. Y nosotros tenemos una de las frecuencias más altas en el mundo de enfermedades seniles, o sea, Alzheimer y abuelitos locos que se les olvida todo, y eso tiene que ver mucho porque esa grasa que necesitamos en todas las células, nosotros la hemos tenido que reemplazar, si no hay omega 3 de buena calidad, pues por todo lo otro que viene en la dieta Che que nos encanta a nosotros. ¿Cuál es la dieta Che? Chicharrón, chorizo, chuzo, chunchurria y chorro. Para los mexicanos se dice es la dieta de los té, tacos, tortillas, bueno, todo lo que tiene que ver con la té es lo de nuestros amigos los mexicanos. Así que razones. Puede que uno de ustedes me diga, Lina, es que a mí no me gusta el pescado. Bueno, mi hijo le tocó tomar suplemento. O vas a tener muchas consecuencias en varias partes del cuerpo. Personas que tengan dificultades para consumir entonces estos pescados, alimentos que recorren una larga distancia de la costa, o sea, nosotros no vivimos en el sitio más cerca al mar. Por eso cuando nosotros vamos a comprar el salmón acá, ustedes han visto que ese salmón de nosotros es pálido, o sea, cuando uno va y uno está realmente en la costa, uno dice, ¿qué colores los de estos peces? Pero a nosotros ya nos tecan los pececitos ahí como con mucho tiempo. Alimentos que consumimos y que tienen omega 3 son procesados, enlatados, empaquetados y congelados. Consumo frecuente de comidas con poca cantidad de vitaminas y minerales y alto contenido de carbohidratos y grasas saturadas. Para todo esto nos serviría mucho consumir ácidos omega 3. Quiero mostrarles la tabla nutricional que tenemos de nuestro producto. Aquí tenemos que en total, con 3 cápsulas al día, yo voy a llegar a 885 miligramos. Acuérdense que lo ideal es que consumamos 1 gramo al día,
pero con los otros alimentos ya ahí nos estamos ajustando, y aquí específicamente podemos ver que 3 cápsulas de nosotros traen 555 miligramos de ácido alfa-linolénico, 195 miligramos de ácido eicosapentanoico y 135 miligramos de DHA, que ya vimos que son los dos buenos, EPA y DHA, del ácido docosahexanoico. Recomendaciones adicionales, pues les recomiendo siempre seguir las instrucciones que aparecen en la etiqueta de nuestro producto, conservarlo siempre en un lugar fresco, nunca donde le dé el sol o haya mucho calor, tomarlo preferentemente con las comidas. Les repito, este producto no es un medicamento, es un suplemento dietario. Los médicos ya entendieron a través de este video que di unas recomendaciones para ellos cuando tienen que utilizar dosis terapéuticas, cuando tienen pacientes con hipertrigliceridemia, pero ustedes, las personas normales, pues lo máximo que pueden recomendar es una cápsula cada 8 horas. Lo debemos mantener fuera del alcance de los niños y mujeres embarazadas, así como cualquier persona con cualquier enfermedad o condición de base, debe consultar siempre con su médico antes de consumir este producto. Así que Nutrilite ha desarrollado un excelente producto pensando en todos estos requerimientos nutrimentales que necesitamos nosotros y la relación con nuestros ácidos omega 3. Quiero decirles que hay demasiada bibliografía de los ácidos omega 3. Aquí les estoy compartiendo a los colegas, simplemente les puse algunas, ahí las voy pasando. Cuando yo hice mi primer búsqueda encontré más de 58,000 artículos y ahí les estoy mostrando por lo menos 95 fuentes de referencia donde ustedes pueden consultar, investigar, profundizar. Tenemos demasiada información y tenemos un excelente producto donde podemos ayudar a nuestra población general. Muchísimas gracias y para mí ha sido un placer compartir con ustedes este producto.